En el día de hoy, hermanos, vamos a tener una pausa en nuestra serie del Salmo 119 para tener un sermón más de tipo temático, ¿verdad? Que hemos titulado Dios no tiene nietos. Aprovechando la circunstancia que celebramos a continuación el bautismo de nuestro hermano Ricard, muchos de vosotros le conocéis, muy querido entre nosotros, y que en su infancia él había sido bautizado en una congregación evangélica que practica el bautismo infantil, pues nos pareció bien explicar por qué no bautizamos infantes, por qué bautizamos creyentes y cuál es el lugar de nuestros niños en el reino de Dios. Vamos a tener una palabra de oración. Te pedimos, Señor, que tú estés guiando nuestras palabras, nuestros pensamientos, Señor, y como igual tú inspiraste a los autores sagrados a escribir tu palabra, tú ahora con tu Espíritu nos ilumines para que la podamos entender, la podamos ver con claridad. Señor, que tú toques nuestros corazones y sobre todo, Señor, que tú hagas en cada uno de nosotros una realidad de ese pacto, de ese nuevo pacto, de esa relación contigo, de ese corazón nuevo, de carne que late y que te ama y que siente las cosas espirituales. Te pedimos, Señor, que tú bendigas a nuestros niños y nuestros jóvenes y los acerques todos a ti. Que tú obres ese nuevo nacimiento en cada uno de los aquí presentes y vengamos a ser parte de tu reino y de tu familia. Te pedimos, Señor, que en esta mañana tú quieras glorificarte en el culto de hoy, nos hagas ver la realidad maravillosa de la obra que tú haces en cada uno de nosotros. En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Como muchos de vosotros, yo me crié en un hogar cristiano. Mis padres se convirtieron al Señor en su juventud, así que yo he sido evangélico toda la vida. Niño de iglesia, con mi Biblia bajo el brazo, yendo todos los domingos a la iglesia y en verano a campamentos cristianos y participando de ministerios, cantando himnos, y es la situación de muchos de los presentes, de los que sois hijos de creyentes. Nuestros padres nos han compartido la fe con sus palabras, sus acciones. Es un gran privilegio y es una bendición enorme. Pero en aquellos que somos niños de iglesia, siempre llega el momento en nuestra vida en que nos damos cuenta de que cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad delante de Dios. Los que sois niños de iglesia y estáis aquí, y hay muchos niños y muchos jóvenes, cada uno de vosotros tiene una responsabilidad personal delante de Dios. Nadie llamará a la puerta celestial diciendo, déjame entrar, que mis padres son cristianos. O que soy creyente de quinta generación, o que mi padre era pastor, Es una relación personal con el Señor Jesucristo. Y el llamado del Evangelio es el mismo a cada uno de nosotros. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Así que hubo un día, a la edad de 12 años, que comprendí que no solamente Jesús había muerto por los pecadores, sino que Jesús había muerto por este pecador. Y confesé mis pecados al Señor. Todos los que somos niños de iglesia nos encontramos con esta afirmación, tarde o temprano, que no es un versículo bíblico, pero está expresando algo muy real. Dios tiene hijos, Dios no tiene nietos. La fe de tus padres no pasa a ti por los genes. Es cada uno de nosotros que debe tener una relación personal con el Señor Jesús. Y eso sucede con muchos jóvenes y muchos de nuestros niños. Los que estáis aquí sois de hogares cristianos. Podéis dar gracias a Dios por haber nacido en un hogar cristiano. Podíais haber nacido en la familia real o podíais haber nacido en una familia rica, pero os ha tocado algo mucho más grande, mucho mejor. Habéis nacido en un hogar cristiano. Si en tu tierna edad ya escuchas del Señor, por muy joven que seas, desde la cuna has escuchado que Jesús es el Salvador, que solo Él puede lavarte de tus pecados, mucha bendición tienes, pero también mucha responsabilidad de responder a ese mensaje y a ese llamado. Y los que somos padres también hemos de tener esto muy claro, porque nuestros hijos hayan nacido en un hogar cristiano no significa que ya tengan un pie en el cielo. Tienen los dos en el suelo. Y si no vienen a la familia de Dios, todavía son hijos del pecado e hijos de Satanás. Tenemos muchos niños en la iglesia, muchos, y no paramos de tener bodas. Así que vendrán muchos más. Vamos a acabar poniendo un semáforo allí para la circulación de los cochecitos. Es una bendición muy grande, pero es una responsabilidad muy grande. ¿La vemos así los padres? ¿Qué dice Deuteronomio 6? Que la palabra del Señor esté en tu corazón y lo repitas a tus hijos al levantarte, al acostarte, al entrar, al salir. Hemos de transmitir la fe, pero primero la fe tiene que ser algo auténtico en tu corazón. Si no, ¿qué vas a transmitir, verdad? Tiene que ser algo auténtico en tu corazón. Los padres hemos de tener esto muy presente. Papás y mamás que veláis por el bienestar de vuestros hijos en lo material, en lo académico, en lo económico, sobre todo en lo espiritual. El mejor mensaje que podéis dejar en sus corazones es el del Señor Jesús. Y sabemos, por la palabra y por nuestra experiencia, lo muy poderosamente que Dios usa el hogar cristiano. La influencia de los padres, de la familia, sobre el corazón de los más jóvenes. Así que cuando vemos a nuestros niños, cuando vemos a los niños de la iglesia,
Estamos todos convencidos de algo. Aún no son creyentes, pero no son como los del mundo. Sí, hermanos, nuestros hijos son especiales. Nuestros hijos son especiales. 1 Corintios 7:14, el apóstol Pablo los llama santos. Fijémonos que dice, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer, y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Aquí el apóstol Pablo está tratando el tema del matrimonio. Está hablando de este caso a la iglesia de Corinto. Hay un matrimonio casado, uno de los dos viene a la fe en el Señor Jesucristo, entonces el creyente ahora se pregunta, si yo soy del Señor y mi esposa o mi esposo no es del Señor, entonces puedo abandonar este matrimonio. ¿Y qué dice Pablo a los corintios? No, de ninguna manera, no hagáis tal cosa. Permanecer en ese matrimonio. ¿Por qué? Porque hay una bendición para vuestro cónyuge y para vuestros hijos. Y llama a la esposa y a los hijos santos. Qué expresión, ¿verdad? Tremendo. Por causa del creyente, la esposa o el esposo es santo y los hijos son santos. ¿En qué sentido? No significa salvos. Santos significa apartados. Los hijos del cónyuge son apartados por Dios. Tienen una gracia especial de parte de Dios. Dios actúa sobre ellos de una forma diferente. Son bendecidos por la vida del creyente, por la actitud del creyente, por el testimonio del creyente. Son bendecidos y preservados del mundo, apartados del pecado, guiados por la providencia, bendecidos de una forma única y especial cada vez que escuchan la palabra, cada vez que se ora en casa, cada vez que se canta un himno, cada vez que se hacen amistades pías, cada vez que se expone la verdad, mitigando el efecto devastador del pecado en este mundo. Nuestros hijos son santos, son especiales. Tienen un privilegio muy grande. Sienten de cerca la bondad de Dios de una forma tremenda. Santos, apartados. Pero repito, eso no significa que sean salvos. Hay quienes han nacido en una familia rica y han acabado sus días pobres. ¿Por qué? Porque no han aprovechado la ocasión de haber nacido en una familia rica. No han sabido qué hacer con ese dinero. Del mismo modo, hay quienes han nacido en una familia con una gran riqueza espiritual y la han malgastado toda por el camino. La han desbaratado y han acabado en la pocilga, como el hijo pródigo. Recordemos que es gracias a Lot que salieron de Sodoma su esposa y sus hijas. Pero su esposa y sus hijas no eran santas, no eran pías. Al contrario, recordemos la historia. Lot es el justo. Pero a causa de Lot hay una bendición especial para su esposa y para sus hijas. A esto se refiere este pasaje. Los mismos padres que educaron a Abel también educaron a Caín. Los mismos padres que criaron a Jacob también a Esaú. Del mismo modo, el hecho de que tus hijos estén en un lugar cristiano no significa que sean parte de la iglesia. Cada uno de ellos necesita arrepentirse de sus pecados, creer en el Señor Jesucristo, entregarse en sus brazos, creer en el Evangelio. Eso es lo que creemos y celebramos cuando presentamos un bebé. Los papás suben aquí con el pequeño en brazos y oramos por el pequeño. El domingo pasado tuvimos una presentación, el domingo que viene tenemos otra. Ya os digo, tenemos muchos matrimonios y hay muchos niños por aquí, ¿verdad? ¿Y qué es lo que sentimos y qué es lo que queremos cuando hacemos una presentación? La presentación no es un sustituto del bautismo. La presentación ni siquiera es como las presentaciones que vemos en el Antiguo Testamento. No es eso. Cuando los padres toman en brazos a su hijo y oramos juntos por ese pequeño, estamos dando gracias a Dios por ese bebé. Estamos pidiéndole al Señor sabiduría para que los padres encaminen los pasos de este pequeño en los caminos del Señor. Y somos cómplices y ayudadores de esos padres en esa formación espiritual de aquel pequeño. Oramos dando gracias a Dios por ese hijo. Igual como oramos por un matrimonio, ¿verdad? Cuando se casan, igual cuando oramos por tantas otras bendiciones de nuestro Dios. En ese momento, algunas iglesias celebran el bautismo del infante, el bautismo del pequeño, dándole la bienvenida a la comunidad. Y no me estoy refiriendo en ningún momento al bautismo católico. El bautismo católico romano está muy lejos de lo que nosotros creemos. El bautismo católico romano, ellos creen, está borrando el pecado original de aquel bebé. Pero nosotros creemos que ningún rito humano borra pecados. Solo la sangre del Señor Jesucristo borra los pecados. No nada que nosotros podamos hacer con nuestras manos. Me estoy refiriendo a iglesias evangélicas, iglesias que tienen la misma doctrina que nosotros y practican el bautismo infantil. Iglesias hermanas que creen lo mismo que nosotros en cuanto a la palabra, en cuanto a la justificación, en cuanto a la Trinidad, en cuanto a las grandes doctrinas de la fe, donde sus padres bautizan a sus hijos pequeños, a sus bebés, anticipando las promesas de Dios, expresando el deseo de sus padres de que haya fe en ese corazón. Nuestro hermano Ricard, que bautizamos en un momento, fue criado en una denominación evangélica que practica el bautismo de los hijos de creyentes. Por tanto, fue bautizado en su infancia. Al provenir de una iglesia hermana, fue recibido en membresía entre nosotros. No fue obligado ni impelido a bautizarse como creyente.
Pero Ricard ha venido a mismas convicciones que estamos expresando en el día de hoy, no por nuestra persuasión, sino por la convicción que el Señor ha puesto en su corazón. De modo que ahora pide ser bautizado como creyente. Y con gozo celebramos su bautismo, de forma consciente, en respuesta a la fe y al arrepentimiento del corazón. Repito, nuestros hijos son santos, no son como los del mundo, tienen un trato especial de Dios. Tienen una bendición de parte del Señor muy especial. Tienen unos privilegios inmensos. Son diferentes a causa de los padres creyentes en aquel hogar. La pregunta es, ¿entonces debemos aplicarles el bautismo? Y esa es la pregunta que quisiera intentar responder en el sermón de hoy. Nada fácil en un sermón, ¿verdad? Siglos de debate teológico sobre este tema. ¿Debemos aplicar la señal del bautismo sobre nuestros hijos recién nacidos? Y la respuesta es no, pero sí. Y ahí os dejo intrigados, ¿verdad? Porque voy a estar mucho rato en el no y luego un poquito del sí. Y ya estaréis esperando ese pero sí. En primer lugar, no. ¿Por qué? Porque la Biblia expresa claramente que primero viene la fe. Primero viene la fe. Y después el bautismo. Y no nos habla de edad, si tienes 9 años o 90. La palabra habla de fe. No bautizamos adultos. Otro mito que corre por ahí, ¿verdad? Bautizamos creyentes. Y eso es tremendamente importante. Bautizamos creyentes. El bautismo es consecuencia directa de la fe y el arrepentimiento. Es una expresión de humildad, de sujeción, de obediencia. La primera respuesta en obediencia al Señor Jesucristo. Por tanto, primero debe haber la fe, luego el bautismo. Y esto lo vemos a lo largo de todas las Escrituras. Hechos 2:41, en Pentecostés dice Pedro que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Hechos 8:12, los samaritanos cuando creyeron se bautizaban hombres y mujeres. Hechos 8:13, Simón el mago creyó y fue bautizado. Hechos 8:35, el eunuco dice, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe le dice, si de corazón crees, bien puedes. Hechos 8:18, la conversión de Saulo, dice que en cuanto recobró la vista, levantándose fue bautizado. Hechos 10:48, la conversión de Cornelio y los romanos, Pedro mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Hechos 18:8, Crispo creyó y fue bautizado. Mateo 28:19, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es clara la palabra del Señor. Y creemos en una doctrina que se llama la perspicuidad de la palabra. ¿Qué es eso, David? La claridad de la palabra. Bueno, pues significa la claridad, podría haber escogido otra palabra, ¿verdad? En vez de perspicuidad, que es poco clara. Basta con la claridad de la palabra. Que la palabra en sí misma es clara, es evidente. Es que si Dios nos hubiera dado una carta donde todo es confuso, hay de nosotros, ¿verdad? La palabra del Señor es clara y en aquello que necesitamos para la vida y la piedad, lo tenemos de forma explícita, clara, evidente, manifiesta. Y lo que encontramos de forma manifiesta es arrepentíos, creed y bautizaos. Eso es lo que encontramos. Dicho de otro modo, si dejáramos una Biblia en una isla remota y volviéramos al cabo de 100 años, encontraríamos una iglesia que bautiza creyentes. Con tu Biblia en la mano nunca llegarías a la conclusión de que has de bautizar infantes. Nunca. No a los hijos de creyentes. La teología bíblica así lo enseña. Para llegar a la conclusión del bautismo infantil necesitas construir un castillo teológico. Desde nuestra perspectiva, un castillo de naipes, que no se aguanta, que se cae. Y por eso muchos llegan a la conclusión leyendo libros de teología, o yendo a un seminario, o a través de una tradición denominacional, pero solo tú con tu Biblia nunca llegarías a esa conclusión. Lo que los textos bíblicos dicen de forma manifiesta es, el que creyere, bautícese. Y eso es lo que practicamos. Así que en primer lugar, no, porque la Biblia enseña claramente que primero viene la fe y el arrepentimiento, después el bautismo, en respuesta a esa fe y ese arrepentimiento. En segundo lugar, no practicamos el bautismo de infantes porque no lo encontramos en la Biblia. No hay ni un solo bautismo infantil. Eso es algo también muy reformado, el principio regulativo. ¿Qué significa eso? Que llevamos a cabo en el culto cristiano aquello que la palabra de Dios ordena de forma explícita. Si Dios no lo ordena de forma explícita, hemos de ser muy cuidadosos. ¿Y lo explícito que es? El bautismo de creyentes. No está el bautismo infantil. Tampoco es un argumento válido acercarse a la Biblia y decir, bueno, la Biblia no lo prohíbe. Bueno, entonces ¿cuántas cosas practicaríamos que la Biblia no prohíbe? Es tremendamente peligroso ir en esa dirección, ¿verdad? Así que practicamos el bautismo de creyentes porque es lo que vemos de forma explícita en la palabra de Dios.
Y somos bautistas reformados, somos herederos de la Reforma. Y algunos nos miran y dicen, no sois reformados porque bautizáis creyentes. Y nuestra perspectiva es otra, somos reformados, somos muy reformados. Somos tan reformados que nos atrevimos a reformar aquello que la Reforma no reformó. ¿Y qué es lo que la Reforma no reformó? El bautismo. El bautismo. El bautismo. Creemos en el sola Escritura, solo la Biblia es nuestra autoridad. Así que no podemos sujetarnos a argumentos históricos o litúrgicos o etcétera, argumentos de otro tipo. Todo debe estar sujeto a la autoridad de la Escritura. Y cuando leemos la Escritura, lo que vemos es el bautismo de creyentes. Sí, David, pero hay pasajes en la Biblia que parecen apoyar el bautismo de infantes. Y ahora vamos a viajar por algunos pasajes. Si tenéis libreta, hacéis bien en anotarlos. Espero que nadie se maree, porque vamos a viajar a alta velocidad. Hechos 2, 38 y 39. El apóstol Pedro predica en Pentecostés. Recordamos que predica poderosamente, desciende el Espíritu, se convierte en 3.000 y se bautizan 3.000. La iglesia de Jerusalén pasa de 100 miembros a 3.100 miembros en un solo día. Hechos 2, 38 y 39. Y Pedro, predicando en Pentecostés, dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Es cierto, aquí menciona a los hijos, pero no solo menciona a los hijos, dice que esta promesa es para vosotros, los que están escuchando su sermón, para sus hijos. Y continúa diciendo, para los que están lejos, o sea, los gentiles, otras naciones, y a cuantos el Señor nuestro Dios llamare, allá donde la gracia del Señor quiera el Señor que llegue, esa promesa es también para ellos. Pero está diciendo que el perdón de los pecados a través del arrepentimiento y la fe en Jesucristo no es solo una promesa hecha a los que le están escuchando, sino que trasciende, se está inaugurando la era de la iglesia, ha descendido el Espíritu Santo. Ahora hay perdón de los pecados en la sangre del Señor Jesucristo, a través del arrepentimiento y la fe. Y eso es válido para los que están escuchando a Pedro y para nosotros 2000 años después. Trasciende a futuras generaciones, para vuestros hijos. Trasciende a otras naciones, no solo a los judíos, a todos los gentiles. Trasciende más allá de nuestro entendimiento, a todos cuantos el Señor quiera alcanzar con su gracia. No está el bautismo infantil en ninguna parte. Lucas 18, 16. Jesús dice, un pasaje muy conocido: dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño no entrará en él. Este pasaje habla de una actitud del corazón. Los que tienen esa actitud de un niño, esa actitud de humildad, de pequeñez, sin nada que ofrecer, con las manos abiertas, aquel que se acerca así al Señor, entra en el reino de los cielos. Mateo 18, 3 lo dice de esta manera: si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Sin duda Jesús ama a los niños, no lo pongo en entredicho. Jesús ama mucho a los niños, quiere que vengan a Él, pero aquí está hablando de una actitud del corazón que nosotros, cada uno de nosotros, podemos tener como un niño. Si Jesús estuviera hablando del bautismo, entonces este versículo no enfatiza el bautismo infantil, sino el bautismo de creyentes. Porque dice, dejad a los niños venir. Ellos son los que vienen. Y eso es lo que nosotros queremos, que los niños vayan a Jesús. Sí, David, pero hay bautismos de casas enteras en la Biblia. Y es cierto, hay bautismos de casas enteras en la Biblia. Al menos aparecen 5. Pero en ningún caso se menciona el bautismo de bebés. En Hechos 10, 46 se bautiza la familia de Cornelio. ¿Recordáis cuando Pedro va a Cesarea y predica a Cornelio, los que están en su casa, y Pedro queda maravillado de que el evangelio también es para los gentiles, para los que no son judíos? ¿Verdad? Está en shock Pedro. Y está predicando en casa de Cornelio el romano, y leemos que el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso de Pedro. Y dice Pedro que la razón para bautizarles es que han recibido el Espíritu Santo, también como nosotros. Se bautiza a Cornelio y se bautiza a los que están en la casa de Cornelio porque han escuchado el mensaje, porque han creído en el Señor, porque han recibido el Espíritu Santo. No es que Cornelio sea creyente y entonces se bautice toda su casa porque Cornelio es creyente. Todos ellos vienen a la fe. Lo mismo sucede en Hechos 18, 8 con la familia de Crispo. Dice el pasaje que Crispo creyó en el Señor con toda su casa y oyendo creían y eran bautizados. Hay fe y hay bautismo. Ambas cosas van de la mano.
También Hechos 16:15, la familia de Lidia. Este pasaje es un poquito más confuso porque el autor bíblico, aquí Lucas, no menciona la fe, la da por sentado. Pero Lidia cree, escucha la predicación de Pablo, Lidia cree, entonces invita a los apóstoles a su casa y entendemos que todos los que están en su casa escuchan el mensaje y son creyentes y son bautizados. Los que defienden el bautismo de infantes creen que en esa casa de Lidia debía de haber pequeños y cuando dice que se bautizó toda la casa también se bautizaron los bebés que hubiera dentro, pero es mucho suponer. Es mucho suponer que hubiera niños, y es mucho suponer que esos niños fueran bebés, y es mucho suponer que esos niños que eran bebés fueran bautizados. Mucho suponer. Al contrario, es probable que no hubiera ningún niño en esa casa. Lidia, una mujer empresaria, vendedora de púrpura, a 500 kilómetros de su casa, lo que hizo fue llevar a los apóstoles a su casa y seguramente todos sus siervos escucharon el mensaje y se bautizaron así como ella. Y si hubiera niños y fueran bautizados, es porque respondieron afirmativamente al mensaje del Evangelio. Tenían la capacidad de escuchar, de creer y de responder para ser bautizados. Hechos 16:33, la familia del carcelero de Filipos. También recordáis el pasaje. Pablo y Silas están presos, el terremoto, los cánticos, las cadenas rotas, ¿verdad? Y el carcelero dice, ¿cómo puedo ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cuidado con tomar esa promesa al carcelero y enviarla a todas partes, ¿verdad? No te lo está diciendo a ti, serás salvo tú y tu casa. Se lo están diciendo al carcelero, serás salvo tú y tu casa. Y cuando continuamos leyendo el pasaje que vemos, en efecto, es salva su casa. Su casa entera se convierte. Esa promesa maravillosa sucede. Versículo 32, les hablaron a todos la palabra del Señor. Versículo 33, se bautizó el carcelero y todos los suyos. Versículo 34, se regocijó con toda su casa por haber creído. Estamos viendo lo mismo una y otra vez. El Evangelio entra en una familia, la familia entera cree en el Señor y la familia entera es bautizada. Ese puede ser el testimonio de alguno de vosotros. Podéis decir, mi familia entera ha sido bautizada. El Evangelio ha entrado en mi casa y mi familia entera ha creído y mi familia entera ha sido bautizada. Sucede la conversión de familias enteras. Todos escuchan, todos creen, todos se bautizan, todos se regocijan. Y una más, 1 Corintios 1:16, la familia de Estéfanas. Pablo dice que bautizó a la familia de Estéfanas. Y nos informa también, al final de la carta, en 1 Corintios 16:15, que la familia de Estéfanas se han dedicado al servicio de los santos. De nuevo, lo que vemos aquí es lo que estamos describiendo hasta ahora. Una familia entera que recibe el Evangelio, que cree en el Señor, que es bautizada y sirve fielmente en la iglesia. Y no hay nada de extraño de que una familia entera haya sido bautizada por Pablo. Alguno de vosotros, vuestra familia, podríais decir, a nosotros nos ha bautizado a todos el pastor tal o el pastor cual, porque el Evangelio ha entrado en esa casa. Lo que está claro es que en ningún caso hay forma de suponer que en cualquiera de estas familias había bebés y que esos bebés fueron bautizados. Lo más sencillo es ver lo que estamos describiendo. Familias enteras que reciben el Evangelio, que creen, que son bautizadas profesando fe en el Señor Jesús. Por tanto, no hay forma de encontrar el bautismo de infantes en la Biblia. Vemos el llamado a arrepentirse y a creer en el Evangelio y en consecuencia ser bautizados en respuesta a esa fe que el Señor ha puesto en nuestro corazón. En tercer lugar, hemos dicho que no, ¿verdad? Por varias razones. No vemos el bautismo de infantes. No, porque lo que vemos es que la fe es primero, luego el bautismo. En tercer lugar, ya lo complicamos un poco más. No practicamos el bautismo de infantes porque el bautismo no sustituye la circuncisión. Este es un argumento que se suele presentar. La circuncisión es una señal del pacto a Abraham, en el que Dios le da unas promesas. ¿Recordamos las promesas hechas a Abraham? Tu descendencia será como las estrellas de los cielos, de ti vendrán naciones y reyes, la tierra prometida, ¿verdad? Todas esas promesas hechas a Abraham tienen su sello, su símbolo, la circuncisión. El bautismo es la señal de otro pacto, un nuevo pacto, un pacto superior, en el que Dios promete a la iglesia el perdón de los pecados, la resurrección a vida nueva, la vida eterna. Así que tenemos aquí dos señales de dos pactos. La circuncisión no es sustituida por el bautismo. Al contrario, la circuncisión y el bautismo se solapan y suceden al mismo tiempo en muchos momentos. Dos señales de dos pactos aplicados a gente diferente que se solapan en el tiempo, pero una no sustituye a la otra. Sin duda, los pactos de Dios con su pueblo tienen una continuidad, pero no solo tienen una continuidad, tienen una superioridad. Tú y yo podemos mirar atrás y decir, nosotros somos hijos de Abraham. ¿No es lo que dice Gálatas? En la fe,
Porque somos de la fe de Abraham, nosotros somos hijos de Abraham. Pero porque seamos hijos de Abraham, no estás esperando una tierra, ¿verdad? ¿O sí? ¿O estás esperando que tu descendencia sea como las estrellas de los cielos? Me dirás, no, esas son las promesas hechas a Abraham y tiene un sello, un símbolo, que es la circuncisión. Nosotros somos hijos de Abraham en otro sentido, en un sentido superior, en un sentido espiritual, en la fe. No esperamos una tierra, Jesucristo es nuestra tierra prometida. No esperamos una descendencia como la estrella de los cielos. Los creyentes somos luminares en el mundo. Jesús nos dijo, somos la luz, ¿verdad? Nosotros somos esas estrellas que brillan en el firmamento, hijos de Abraham. Así que hay una continuidad entre un pacto y el otro, pero sobre todo hay una superioridad, porque si no vemos la superioridad, no estamos viendo la obra del Señor entre nosotros. El gran dilema es entender hasta qué punto el pacto antiguo y el pacto nuevo hay una continuidad, pero también hay una superioridad. ¿Por qué digo todo esto? Las iglesias que practican el bautismo infantil enfatizan la continuidad y hacen un paralelismo entre la circuncisión y el bautismo. Y dicen lo siguiente, así como en el antiguo pacto toda la familia, los infantes, eran circuncidados, ahora en el nuevo pacto nuestros infantes son bautizados. La circuncisión es reemplazada por el bautismo. Y nosotros decimos, no, la circuncisión no es reemplazada por el bautismo. La circuncisión es la señal de un pacto y el bautismo es la señal de otro pacto muy superior. Si así fuera, si hubiera esa continuidad, hay muchas lagunas. Hay muchas incongruencias. Antes se circuncidaba solo a los varones, pero ahora no se bautiza solo a los varones. Se bautiza también a las mujeres. Antes se circuncidaba a todos los que estaban bajo el cabeza de familia. Pero hoy día, a causa de la fe del esposo, no se bautiza a la esposa. O a los hijos, o a los nietos, ¿verdad? Antes se circuncidaba a todos los que estaban bajo una autoridad. Cuando se circuncida a Abraham, se circuncidan todos sus siervos. Pero ahora si el empresario, el jefe de una empresa es creyente, no bautiza a todos sus empleados. Vemos una incongruencia si una fuera el reemplazo de la otra, pero no creemos que una sea el reemplazo de la otra. La circuncisión apunta hacia el futuro. El pueblo de Israel, aunque recibe un pacto, ese pacto es externo. Son conscientes de que hay una necesidad de ser purificados en el interior, limpiados de sus pecados. Externamente, un israelita podía cumplir con todos los ritos ceremoniales y con la circuncisión, y aún así no ser creyente. Cumplía con todo de forma externa, pero su corazón no estaba purificado. Y eso sucede muchas veces. O recordamos los hijos de Elí, o Absalón, o Saúl, o Judas. Externamente pertenecían al pacto. Era un pacto externo, pero ese pacto con Dios podía ser roto, podía ser quebrantado, porque era solamente externo. En cambio, hay una necesidad del corazón, y todo el Antiguo Testamento apunta a otro pacto nuevo, superior, mayor, en nuestros corazones. En Deuteronomio 10:16, Dios dice a su pueblo, circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón, no endurezcáis más vuestra cerviz. Es en el corazón donde ha de haber una purificación y arrancar la vieja naturaleza. Y Dios promete que va a hacer eso con su pueblo. Deuteronomio 36. Circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios de todo tu corazón y con toda tu alma. Y eso se refiere a Ezequiel cuando dice, Ezequiel 36:26, os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Esa promesa futura a la que Israel mira se hace realidad en el nuevo pacto. Nuestro corazón de piedra es arrancado, Dios nos da un corazón de carne que late, que ama sus cosas. La circuncisión es una señal exterior que no cambiaba el alma. Dice Romanos 2:26, que es judío el que lo es en el interior, en la circuncisión del corazón. Así que si quieres ver una continuidad, la circuncisión del cuerpo es sustituida por la circuncisión del corazón. Dios circuncida nuestro corazón y lo cambia. La circuncisión mira hacia adelante, hacia la necesidad de ser purificados. El bautismo mira hacia atrás, la realidad de haber sido purificados. Expresa la realidad del nuevo pacto. Es un símbolo que expresa algo real, algo visible, algo auténtico que ha sucedido. No el deseo de que algo suceda, sino algo que ha sucedido. Esa es la realidad de lo que expresa el bautismo. Si estuviéramos hablando, en vez del bautismo, estuviéramos hablando de una boda, me gusta mucho comparar el bautismo con una boda, ya lo sabéis, ayer tuvimos otra boda aquí. Si estuviéramos hablando de una boda, resultaría inverosímil todo lo que estamos diciendo, ¿verdad? Imagina que tomamos en brazos a un niño de pañales y a una niña y les leemos delante de ellos unos votos matrimoniales. Incluso ponemos en su dedo un pequeño anillo. Y tú dirás, David, ¿qué estás haciendo? Eso no tiene sentido.
Como mucho puede expresar el deseo de los padres, de que cuando lleguen a cierta edad pues se amen y formen un hogar. Y el deseo de los padres, pero no el deseo de ellos, en absoluto. Una esperanza, en todo caso, de que cuando crezcan ya, del mismo modo, estamos de acuerdo en lo que simboliza el bautismo, la renovación de nuestros corazones, la unión con Cristo, el lavamiento en su sangre. Quienes bautizan al infante quieren expresar un deseo de forma anticipada, sin saber si eso será una realidad, pero no están expresando una realidad. Cuando bautizamos a un creyente, estamos expresando una realidad. Ese bautismo está apuntando a algo que ha sucedido, no que queremos que suceda, algo que ha sucedido en su corazón. De modo que casamos no los que queremos que se amen, casamos los que ya se aman. Del mismo modo, bautizamos los que ya aman al Señor Jesús. Por tanto, el símbolo del bautismo no es como la circuncisión. El bautismo es señal de un pacto superior. El bautismo es señal de un pacto superior. Hay una continuidad, hay una superioridad. Cuando se trata de la cena del Señor, lo vemos de una forma muchísimo más clara. Nuestros niños no participan de la cena del Señor. ¿Por qué? Porque ha de haber una conciencia de lo que están haciendo. Exactamente eso es lo que aplicamos del bautismo. No hacemos ninguna diferencia. Ha de haber una conciencia de que uno está participando del bautismo. Y lo vemos con mucha claridad, porque en la cena del Señor se ve clarísimo que tenemos continuidad, pero superioridad. En el antiguo pacto mataban un cordero para celebrar la Pascua, derramaban su sangre, comían de su carne. ¿Qué os parece si lo mío que viene traemos aquí un cordero? Y os diré, mira, es lo que dice la palabra del Señor. Y dirás, David, no. Nuestro cordero es Jesucristo, me dirías. El cordero de Dios, como dice Juan. No el que nosotros podamos proveer, el que Dios ha provisto. ¿Por qué? Porque su sangre es perfecta, es preciosa, es eterna. Un sacrificio, un cordero. Y esa sangre vale para todos nosotros y para todos los creyentes de todas las épocas. Ya no hay más sacrificio, no hay más altar, no hay más sacerdotes. Jesús es nuestro cordero, Jesús es nuestro sacerdote, Jesús es nuestro templo. Eso está cumplido, David. No traemos un cordero aquí. Pero vemos la continuidad. Hablamos de los corderos de antaño y nos recuerdan nuestro cordero. Pero también hablamos de una superioridad. Aquellos corderos apuntan a nuestro cordero, pero cordero con mayúsculas. Cordero con mayúsculas, perfecto, precioso. Exactamente eso es lo que hacemos con el bautismo. Sin duda, recordamos el sacrificio mediante el pan y el vino, y el pan y el vino nos recuerdan a los corderos sacrificados, pero son un símbolo muy superior al de los corderos. Continuidad, sí. Superioridad, también. En Colosenses 2:11, el apóstol Pablo describe esta realidad, que la circuncisión ha sido completada. Nuestra circuncisión ha sido completada. La circuncisión del antiguo pacto estaba apuntando a una necesidad interior, la circuncisión del corazón. Y esa ha sido realizada, no por la mano de nuestros padres, por la mano de Dios mismo en nuestras almas. Dice el apóstol Pablo, en él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que él levantó de los muertos. Así pues, el concepto de circuncisión ha sido transformado en el Nuevo Testamento. ¿Quieres trazar una línea entre la circuncisión y algo del Nuevo Testamento? No es entre la circuncisión y el bautismo, no. Es la circuncisión de la carne y la circuncisión del corazón. Ahí trazamos la línea. Una circuncisión muy superior. El bautismo, por tanto, es la señal del nuevo pacto. ¿Y quiénes han de participar de esa señal? Los que forman parte del nuevo pacto. ¿Y cuáles son las evidencias del nuevo pacto en tu corazón y el mío? Lo describe Jeremías 31, cuando el Señor promete ese nuevo pacto. Leemos en Jeremías 31 en adelante. Esa necesidad de un nuevo pacto y esa promesa de Dios. Y aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. Aunque yo fui un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo, y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. ¡Wow! Amén, gloria a Dios.
¿Qué pacto? No es un pacto como el antiguo, que era litúrgico, que era exterior, que se podía romper, que dependía de corderos y sacrificios y circuncisiones. No, no es como ese. Dice el Señor, yo voy a hacer un pacto nuevo, indestructible, porque lo voy a grabar en el corazón. Y dirás, sí, pero en el antiguo pacto había creyentes verdaderos. Cierto, David, Abraham, Daniel, Moisés, había creyentes verdaderos. ¿Y sabéis cómo se llamaban aquellos creyentes verdaderos? Cuya fe no dependía en lo externo, sino que había un cambio en el corazón. El remanente fiel. Hoy día en el nuevo pacto no hay remanente. ¿Por qué? Porque está grabado en el corazón. Los que forman parte del nuevo pacto son suyos y son fieles y le esperan y permanecen hasta el fin. Ese pacto es sublime. La afirmación de Jeremías es tremenda. No es un pacto externo. El nuevo pacto es inquebrantable. No es como el anterior. Dios hace un pacto nuevo que es imposible de romper. Un pacto que ha de venir, que es inquebrantable. Hay una continuidad entre el antiguo y el nuevo, pero hay una superioridad en el nuevo. Los que estaban en el pacto anterior lo podían romper, los que estamos en el nuevo pacto no lo podemos romper. Nada nos separará del amor de Dios. El nuevo pacto es hecho solo con los creyentes, por tanto. No se puede romper porque los creyentes perseverarán hasta el fin. Si eres creyente, si eres de Cristo, estás en el nuevo pacto. Si no, no estás en el nuevo pacto. Los hijos del pacto son los que han nacido de nuevo, los que pertenecen al Señor. Nada les podrá apartar de su amor. Los creyentes han experimentado el poder y la gracia de Dios, tal como dice aquí Jeremías 31. La ley está escrita en el corazón. Tienen un conocimiento personal de Dios. Tienen la seguridad del perdón de los pecados. En el antiguo pacto, como decía, esto sucede, pero al ser externo se podía quebrantar. Sin embargo, en este nuevo pacto, dice Jeremías, todos me conocerán. Todos los que son míos me conocerán. Por tanto, ¿quiénes pertenecen al nuevo pacto? Los creyentes. Los creyentes. ¿Quiénes deben recibir la señal del nuevo pacto? Los creyentes. Los creyentes. Los que han profesado fe, los que se han arrepentido de sus pecados, los que han experimentado las bendiciones de Dios, los que tienen la ley de Dios grabada en su corazón, los que conocen al Señor y le aman y le esperan. Los que viven la realidad de los que describe aquí Jeremías 31. Esos son los hijos del pacto y sobre esos aplicamos la señal del pacto, el bautismo. Así que, hermanos, el acto de bautizar infantes, como poco, es innecesario. Dicho de otro modo, no sitúa al pequeño en una posición diferente. Al contrario, le puede traer confusión pensar que está dentro del pacto cuando en realidad no está dentro del pacto. Le puede traer más bien confusión. No sitúa al pequeño en una posición diferente. Sigue estando en la misma posición que describíamos en 1 Corintios. Son santos. Los hijos de los creyentes son santos, tienen una bendición y un trato especial de parte del Señor. El bautismo infantil no les sitúa en una situación diferente. En todo caso, el acto de bautizar infantes es incoherente con lo que hemos escuchado. El que creyere, bautícese. Ese pequeño no ha podido escuchar el Evangelio, no ha podido responder en fe y arrepentimiento al Evangelio, no ha podido profesar con sus labios que cree en el Señor. Por tanto, en todo caso, es incoherente. Si el acto de bautizar infantes lo que expresa en realidad es la fe de los padres, entonces la fe de los padres no se debe expresar en el bautismo del Hijo. La fe de los padres se debe expresar en su bautismo. Ahí es donde expresamos cada uno de nosotros nuestra fe. Si el acto de bautizar los infantes expresa las grandes verdades del Evangelio, el lavamiento de los pecados en el Señor, la unión con Cristo, eso tampoco es el lugar donde expresarse en el bautismo del infante. Eso se expresa cada domingo en el púlpito. Las grandes verdades del Evangelio se predican cada domingo en el púlpito. De modo que el bautismo debe estar reservado para aquel momento en que la palabra del Señor lo describe. El bautismo es respuesta a la fe y al arrepentimiento de cada uno de nosotros. El bautismo es la forma más evidente, hermosa, en la cual el creyente expresa su fe en Jesucristo, su lealtad a Jesucristo, su entrega a Jesucristo. El bautismo de cada uno de nosotros es un acto de obediencia, de humildad, de rendición, de lealtad, de compromiso, de servicio. Por tanto, dejemos que nuestros hijos se acerquen a Él. Dejemos que ellos respondan con esta conciencia, con esta entrega, con esta devoción de ellos mismos, de su propio corazón. No nuestro deseo, sino el de ellos, porque Dios lo ha labrado en sus corazones. Así como no participan de la cena del Señor sin una plena conciencia, dejemos que participen del bautismo con una plena conciencia. Repito, la palabra nos habla de edad. No dice 9 años o 90. Bautizamos creyentes. Creyentes. El bautismo nos habla del poder de la sangre de Cristo sobre una persona, sobre una historia en particular, y cada uno de nosotros somos un monumento de la gracia de Dios.
un triunfo de la sangre del Señor Jesús. Aplicamos el bautismo sobre aquellos que han sido lavados por Cristo y donde esa señal tiene todo su significado. Todo su significado. Al principio del sermón nos preguntábamos, ¿hemos de aplicar sobre nuestros hijos la señal del bautismo? Y hemos dicho que no en varios frentes. No, porque la Biblia expresa que primero viene la fe. No, porque no hay un bautismo infantil en la Biblia. No, porque el bautismo no sustituye la circuncisión. Estamos hablando de dos pactos diferentes. Nos decía, no, pero sí. Ya sé que estáis esperando el pero sí. A ver qué va a decir ahora. No, pero sí. ¿Hemos de bautizar, por tanto, a nuestros hijos? Sí, hemos de bautizar a los hijos del Padre Celestial. La superioridad del nuevo pacto, hermanos, no solo se ve en que Cristo ahora es el Cordero, y Cristo es nuestro templo, y Cristo es nuestro sacerdote. Todos los elementos del nuevo pacto son superiores. De modo que la familia antes estaba basada en la carne, en el linaje, en la sangre de los padres, pero ahora la familia está basada en la fe y en la sangre del Señor Jesucristo. Dicho de otro modo, la familia es otra. La familia es otra. La familia física del antiguo pacto es sombra y figura de la familia de Dios bajo el nuevo pacto. Has cambiado de familia. Así como en el Éxodo toda la familia comía el cordero, toda la familia estaba dentro de casa, toda la familia cruzaron el Mar Rojo, toda la familia comía el maná del cielo, toda la familia fue circuncidada. Ahora en el nuevo pacto, toda la familia de la fe participamos juntos del pan y el vino. Toda la familia de la fe somos santificados, toda la familia de la fe somos bautizados. Estás en otra familia. Los fariseos creían que estaban en la familia de Dios. Qué equivocados estaban. ¿Por qué? Porque descendían de Abraham. Claro. Un padre tenemos, que es Dios. Entonces Jesús les dijo, si vuestro padre fuera Dios, ciertamente me amaríais. Y Jesús les habla más fuerte todavía. Vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo. Les está diciendo qué familia están. Cuando venimos a la fe, venimos a otra familia. Nacemos a otra familia. Jesús vino a sus hermanos, hemos leído en Juan capítulo 1. Jesús vino a los suyos, a los de su sangre. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron. Ay, aquí estamos fundando otra familia. Cuidado. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Y cómo entro en esta familia? Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. No, no es por tu estirpe, no es por tus antecedentes, no es por la fe de tus padres, no es por tu religiosidad, no es por ningún factor humano. Es por haber nacido a la familia de Dios. ¿Recordamos Nicodemo? Lo tenía todo Nicodemo. Todo. Fariseo de fariseos, una vida perfecta. Y Jesús le dice, te es necesario nacer de nuevo. No es por nada de todo lo que estás observando. Te es necesario nacer de nuevo. No es por voluntad de sangre, ni voluntad de carne, ni voluntad de varón, sino de Dios. Los creyentes, por tanto, tenemos a Dios por Padre y somos llamados sus hijos, porque entramos por la fe en una nueva familia. 1 Juan 3:1. Mira cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Gálatas 3:26, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Efesios 1:5, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Romanos 8:15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio en nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Hermanos, no es una ilustración, es real. El que seamos hermanos y Dios sea nuestro Padre no es una metáfora bonita, es la realidad de la vida cristiana. Ya no perteneces a una familia en la carne, ahora perteneces a una familia en la fe. Y porque entras en esta familia en la fe y naces a una nueva familia en la fe, eres bautizado y recibes la señal del pacto. Somos parte de la familia de Dios. Los hijos del pacto son los que nacieron en la familia de Dios, por el poder del Espíritu Santo. De nuevo el Señor le dice a Nicodemo, que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Y estamos tan acostumbrados a llamarnos hermanos que no nos damos cuenta de lo que tenemos entre manos. No es un decir, es que es de verdad tu hermano. Tenemos un mismo padre, hemos sido adoptados, tenemos una misma herencia, una misma ciudadanía, una misma casa que nos espera. Lo leemos tantas veces y lo decimos tantas veces que no meditamos en la trascendencia de lo que tenemos delante. Por la sangre del Señor Jesucristo somos unidos a una nueva familia. Ahora somos hermanos y hermanas en la fe. Pero si permitís, en la familia de la fe no solamente tenemos hermanos, en la familia de la fe también tenemos hijos.
En la familia de la fe bautizamos a nuestros hijos cuando nacen de nuevo a la familia de la fe. Adán y Eva fueron comisionados a poblar la tierra con su descendencia. Fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla. Así nosotros ahora, la iglesia, en una nueva creación, que es su iglesia, somos enviados a hacer hijos. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Id y haced discípulos a todas las naciones. Sí, tenemos una descendencia. Tenemos hijos en la fe. Por eso el apóstol Juan habla a los discípulos como hijitos. Hijitos míos, estas cosas os escribo, 1 Juan 2:1. Os escribo a vosotros, hijitos. Hijitos, nadie os engañe, 1 Juan 3:7. Hijitos, vosotros sois de Dios. No es un decir, no es una forma cariñosa, es una realidad. Son sus hijos espirituales en la fe. Por eso Pablo escribe a Timoteo y a Tito y los llama verdaderos hijos en la fe. Es el título que les pone. Habla a los corintios como hijos. Escribe también a los tesalonicenses como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Ve su ministerio, Pablo, como una descendencia espiritual. Les dice a los gálatas, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. Le dice a los corintios, porque en Cristo Jesús yo os engendré por medio del evangelio. Pablo da a luz hijos espirituales. En la palabra, en la fe, por medio del poder del Espíritu Santo. Sí, hermanos, la familia física en el antiguo pacto tiene ahora algo superior. Es sombra y figura de la familia de Dios. Los que están en el nuevo pacto son los hijos de Dios adoptados a la familia de la fe. No es por herencia, no es por la fe de tus padres, no es por tradición, no es por estar en tal o cual familia, es por estar en la familia de Dios. ¿Dónde tienes puesta tu confianza? ¿En tu tradición? ¿En la fe de tus padres, de tus abuelos? ¿En la iglesia de donde venías? Incluso tal vez en un bautismo que no sabías lo que significaba en ese momento. ¿Dónde tienes puesta tu confianza? ¿A qué familia perteneces? ¿Has venido a la familia de la fe? ¿Has nacido a la familia de la fe? ¿Entiendes la realidad de lo que significa la familia de Dios? El mismo Señor Jesús, cuando le dicen, Señor, tu madre y tus hermanos están fuera, que quieren verte. Uf, ¿qué respuesta? Mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Basta con esa frase para entender lo que estamos diciendo. No es la familia física, es otra familia, superior, excelente, eterna, celestial. Que sea ahí donde pones tu confianza, en nacer en la familia de Dios. No creas que por nacer en una familia cristiana ya tienes un pie en el cielo. Si no te has entregado al Señor Jesucristo, todavía tienes los 2 pies en el infierno. Por tanto, sí, bautizamos a nuestros hijos en la fe, que nacen a la familia de Dios, recién nacidos de nuevo. Y no es una metáfora, es la realidad. Los bautizamos, ¿cuándo? Cuando vemos ese nuevo nacimiento, cuando la realidad del nuevo pacto que describe Jeremías 31 es visible, es evidente en ellos, y confiesan con su boca y creen con su corazón. Ese debe ser tu deseo, si aún has nacido en la familia de Dios. Nacer a la familia de Dios. Vivir y experimentar ese nuevo nacimiento. Que el Señor te quite ese corazón de piedra y ponga un corazón de carne, que lata y ame sus cosas. Y esa es nuestra oración, los que somos padres y tenemos hijos. Que nuestros hijos sean hijos de Dios. Igual como los vimos nacer, nazcan en la fe a esa familia espiritual. Amén, oremos. Señor, gracias porque tu palabra es preciosa. El mensaje de nosotros es hermoso. Gracias por este nuevo pacto. Impresionante, increíble lo que tú haces, Señor, porque nosotros éramos incapaces de guardar un pacto. Y por muchas señales externas que cumpliéramos, la realidad de nuestro corazón nos perseguía. Pero tú, Señor, en tu bondad, en tu misericordia y en tu gracia infinita, prometiste ese pacto y has cumplido ese pacto, Señor, de grabar tu ley en nuestros corazones, darnos unos corazones nuevos y hacer que andemos y que te conozcamos. Y esa realidad del nuevo nacimiento es ciertísima. Gracias, Señor, por el nuevo pacto y por la realidad de nuestros corazones, por alcanzarnos con tu gracia, salvarnos, transformarnos y hacernos nacer a una familia espiritual. Tú eres el Padre y somos hermanos y Cristo, nuestro hermano mayor, el primogénito. Gracias, Señor, porque estaremos en tu casa y estás preparando una habitación para nosotros.